Era sábado por la mañana, 26 de noviembre de 1983. 6 hombres, un almacén industrial junto al aeropuerto de Heathrow. Un plan perfectamente trazado. Sabían exactamente a qué hora empezaba el turno. Sabían cuántos guardias había. Sabían dónde estaban las llaves. Alguien de dentro se lo había contado todo. El operativo duró menos de 2 horas, sin disparos, sin alarmas, sin testigos en la calle. Lo que encontraron dentro de ese almacén no era lo que esperaban. Y cuando lo vieron, ninguno de los 6 supo qué decir. 40 años después, la policía británica sigue sin poder explicar completamente lo que ocurrió a continuación. Porque el robo en sí fue la parte sencilla. Lo que vino después fue otra cosa. Un detective muerto, 9 asesinatos sin resolver. Un sistema financiero que absorbió lo imposible sin hacer una sola pregunta. Y la mayor parte de lo robado que nunca apareció. Esto es el atraco de Brink's-Mat, y la historia que nadie te cuenta empieza justo cuando los 6 hombres abrieron esa puerta. Si nunca habías escuchado este nombre, quédate, porque lo que encontraron dentro de ese almacén lo cambió todo. Londres, 1983. La ciudad está dividida. Las huelgas paralizaban fábricas enteras. El desempleo superaba los 3 millones. Margaret Thatcher gobernaba con mano de hierro. Y en ese contexto, en una nave industrial anónima del polígono Heathrow Trading Estate, la empresa de seguridad Brink's-Mat guardaba valores en tránsito. Efectivo, joyas, divisas. La clase de material que nadie sabe que existe hasta que desaparece. El plan era sencillo. 6 hombres. Un almacén mal vigilado. 3 millones de libras. Entrar, intimidar, salir. Pero había algo que los ladrones no sabían. Algo que ni siquiera los propios guardias de seguridad conocían esa mañana. El almacén no guardaba solo efectivo. Esa noche un cargamento especial había llegado desde Sudáfrica. Lingotes de oro destinados a 3 bancos de la City. Material clasificado. Movimiento silencioso. La pregunta que nadie pudo responder durante años no era cómo robaron el oro. La pregunta era cómo consiguieron fundirlo, lavarlo y devolverlo al mercado sin que nadie lo viera. Alguien dentro sabía lo que había en esa nave, y alguien fuera tenía los medios para convertirlo en dinero limpio. Lo que no sabían es que esa cadena de complicidades iba a dejar un rastro de sangre durante más de una década. Aquí está el giro que convierte este caso en algo diferente a todos los demás. El robo en sí solo duró minutos, pero sus consecuencias duraron 20 años. Mickey McAvoy, el líder de la operación, fue detenido pocos meses después, no por el oro, por sus perros. McAvoy se había mudado a una mansión, había comprado 2 Rottweilers para vigilar la propiedad, y los había llamado Brinks y Matt. La policía metropolitana no necesitó más pistas, pero había un problema mayor. Cuando arrestaron a McAvoy y a su cómplice Brian Robinson, el oro no estaba. No había rastro de las 3 toneladas. No había lingotes. No había nada. Porque alguien, mucho más inteligente que McAvoy, ya había puesto en marcha la maquinaria más sofisticada de blanqueo de capitales que la policía británica había visto nunca. Y ese alguien nunca pisó el almacén de Brink's-Mat. Para entender cómo fue posible este robo, tienes que conocer a Anthony Black, guardia de seguridad de Brink's-Mat, empleado modelo, y cuñado de Brian Robinson, uno de los 6 asaltantes. Black fue quien filtró la información. Los horarios de los guardias, la disposición de las alarmas, y el detalle más importante, la ubicación exacta de las llaves de la bóveda. Sin Black, el atraco no existía. Con Black era casi matemático. La madrugada del 26 de noviembre, los 6 hombres se presentaron con ropa de policía. Superaron la primera barrera de seguridad. Redujeron a los guardias. Y entonces ocurrió algo que no estaba en el guión. Las llaves de la bóveda no funcionaban. El código había cambiado. McAvoy no se rindió. Tomó a uno de los guardias, lo roció con gasolina y le acercó un mechero. «O me das el código», dijo, «o ardo contigo». El guardia habló.
Cuando abrieron la bóveda, ninguno de los 6 supo qué decir. El oro estaba apilado hasta el techo. En silencio empezaron a cargarlo, lingote a lingote, tonelada a tonelada. Tardaron menos de 2 horas. Antes de marcharse, según declararon después los guardias, uno de los asaltantes se giró en la puerta y dijo: «¡Feliz Navidad!». Aquí es donde el caso se vuelve extraordinario. Robar 3 millones en efectivo es sencillo. Gastarlo es relativamente fácil, pero 3 toneladas de oro identificado con números de serie registrados es prácticamente imposible de mover. Los lingotes tenían marcas, eran trazables. Cualquier banco, cualquier joyero, cualquier fundición del mundo podía reconocerlos. McAvoy y Robinson fueron detenidos en cuestión de meses, condenados a 25 años. Pero el oro no apareció en ningún registro, porque para entonces ya estaba en manos de Kenneth Noye. Noye era un criminal de alto nivel conectado a la red criminal del sudeste de Londres, conocido entre los suyos, invisible para la policía, y poseedor de algo que McAvoy nunca tuvo: acceso a una fundición clandestina. El plan era tan simple como brutal: fundir los lingotes, mezclarlos con otros metales, cambiar sus proporciones y reintroducirlos en el mercado como oro de origen legítimo, sin números de serie, sin rastro. Lo que tardaron meses en robar, tardaron semanas en borrar. En enero de 1985, un detective de Scotland Yard llamado John Fordham se infiltró en la finca de Noye en Hollywood Lane, Kent. Su misión era observar, no intervenir, solo vigilar. Fordham se adentró en el jardín en la oscuridad. Llevaba un traje de camuflaje y equipo de visión nocturna. Era un profesional. Lo habían enviado porque era el mejor. Lo que nadie había previsto era que Noye tenía 3 Rottweilers sueltos en la finca. Los perros localizaron a Fordham en segundos. Empezaron a ladrar. Noye salió al jardín con un cuchillo. Cuando los refuerzos llegaron, John Fordham estaba muerto. 10 heridas de arma blanca, en el jardín de la casa donde se fundía el oro robado de Brink's-Mat. Noye fue juzgado por asesinato y absuelto. El jurado consideró que había actuado en defensa propia. No sabía que Fordham era policía. Pero los investigadores encontraron algo en la finca: 11 lingotes de oro, trazables hasta el robo de Brink's-Mat. Noye fue condenado por receptación, 14 años. El oro en su poder, una fracción mínima del total. Lo que ocurrió a continuación desafía cualquier lógica de investigación policial convencional. El oro de Brink's-Mat no fue escondido en cámaras secretas ni enterrado en el campo. Fue devuelto al mercado. A través de una red de joyeros, fundidores y empresas pantalla, los lingotes fueron transformados en cadenas, anillos, pulseras y pendientes, vendidos en tiendas perfectamente legales, comprados por personas que no sabían absolutamente nada. Se calcula que entre 1984 y 1986, el mercado joyero del Reino Unido recibió una cantidad de oro que superaba en un 10% la producción legítima registrada. Nadie hizo preguntas. O si las hicieron, nadie respondió. Hay una frase que circula en los ambientes del true crime británico desde hace 40 años. Si compraste joyas de oro en el Reino Unido después del 84, es probable que tengas un trozo del atraco de Brink's-Mat en casa. No es una metáfora, es aritmética. El dinero generado por la venta del oro fundido fue enorme. Y cuando hay dinero enorme sin dueño oficial, aparecen disputas. Y cuando aparecen disputas entre criminales, aparecen cuerpos. Entre 1984 y 1997, la Policía Metropolitana documentó al menos 9 asesinatos directamente vinculados al reparto del botín de Brink's-Mat. Ajustes de cuentas, deudas no pagadas, complicidades que resultaron inconvenientes. Brian Perry, uno de los blanqueadores del oro, fue asesinado a tiros en su propio garaje en 2001. Nicholas Whiting, otro eslabón de la cadena, fue encontrado apuñalado. Los nombres se acumulan. El atraco de Brink's-Mat dejó de ser un robo en el momento en que el oro desapareció en el mercado. Se convirtió en una guerra de bajo perfil que duró casi 2 décadas,
y en el centro de esa guerra, Kenneth Noye. En 1996, 11 años después del asesinato del detective Fordham, Noye estaba libre. Había cumplido su condena por receptación. Y en mayo de ese año, en un atasco de la autopista M25, salió de su coche y apuñaló a muerte a un joven de 19 años, llamado Stephen Cameron, después de un incidente de tráfico, en pleno día, con testigos. Noye huyó a España. Fue capturado en Marbella 3 años después, condenado a cadena perpetua. La misma mano que había fundido el oro de Brink's-Mat había apuñalado a 2 personas, y la justicia tardó 15 años en atraparla. Hay algo profundamente incómodo en la historia de Brink's-Mat que va más allá del robo, y es esto: el sistema que debía proteger ese oro falló en todas sus capas. Falló la seguridad interna de Brink's-Mat, porque un guardia filtró los datos a su cuñado. Falló el mercado de metales, que absorbió toneladas de oro ilegal sin hacer preguntas. Falló el sistema judicial, que absolvió al hombre que mató a un detective infiltrado. Y falló la investigación policial, que nunca recuperó ni el 1% del oro robado. Los 6 hombres que entraron en ese almacén no eran sofisticados. No tenían un plan B. No tenían una red de blanqueo preparada. Eran oportunistas que encontraron algo para lo que no estaban equipados. El verdadero robo no ocurrió en Heathrow. Ocurrió en las fundiciones, en las joyerías, en los mercados de capitales, donde el oro fue absorbido sin dejar rastro. El robo visible duró 2 horas. El robo invisible duró años. Y hoy, 40 años después, la mayor parte de ese oro sigue sin aparecer. Fundido, disperso, invisible en las manos de personas que nunca sabrán su historia. La pregunta que queda en el aire no es quién robó el oro. La pregunta es qué dice de un sistema económico el hecho de que 3 toneladas de oro robado puedan desaparecer dentro del propio mercado que ese sistema protege. Si este caso te dejó pensando, hay un detalle más que quiero que te lleves. Mickey McAvoy, el hombre que nombró a sus perros Brinks y Matt, cumplió su condena completa. Salió de prisión y nunca vio ni una libra de ese oro. Los que sí se enriquecieron fueron los que nunca entraron en el almacén. Eso es lo que pasa cuando el crimen tiene una cadena de mando. El riesgo cae hacia abajo, el beneficio sube hacia arriba. Si quieres ver más casos donde la historia real supera cualquier ficción, suscríbete a Maestros del Golpe. Cada semana un atraco diferente. Cada semana una capa más que nadie te había contado. Y si conoces algún caso que debería estar aquí, escríbelo en los comentarios, puede que sea el próximo.